expositor, Marvin Byron, por favor, de la Universidad de Puerto Rico. Byron, él es catedrático auxiliar, postdoctorado en Química Física, él es profesor de la Universidad de Puerto Rico, obtuvo su bachillerato y el postdoctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él está representando a la Universidad de Puerto Rico, pero es peruano. Estudió, es más, acá en Magdalena, en el Colegio Claretiano, y viene siendo expositor esta es la segunda oportunidad, creo, y es un peruano talentoso, un peruano exitoso, que nos viene representando en otro país. Lo recibimos a Marvin Byron, por favor, con un fuerte aplauso. Adelante, doctor. Para cambiar de slide. Para cambiar de diapositivas. Ahí. Vamos a instalar esto. Vamos a instalarlo. Ah, ok, perfecto. Sí. A ver. Bueno, mientras instala, gracias por la oportunidad de presentar. Como mencionó el doctor, esta es mi segunda ocasión presentando aquí. La primera vez fue hace 11 años, cuando era aún estudiante de doctorado en MIT, y en esa ocasión tuve la oportunidad de hacer una presentación bastante general sobre lo que estaba estudiando en ese momento, que era resonancia magnética nuclear, o los principios del RMN, como se le conoce a esa técnica. Y en el transcurso hice mi doctorado en RMN en estados sólidos, toda una carrera ahí, pero cuando llegué a la Universidad de Puerto Rico, al principio teníamos un espectrómetro de líquidos, así que regresé a líquidos, que fue con lo que empecé, y ya he quedado un par de charlas acá en Lima acerca de mi trabajo en sólidos, con cosas como viruses y estructuras de cápsides. En esta ocasión voy a presentar una charla nueva, con un trabajo relativamente reciente, que es con RMN de líquidos, y estudiando proteínas anticánceres. Y le puse el título para apuntarles a la utilidad de la técnica y el tipo de estudio que se puede realizar. Este trabajo fue hecho o empezó con unas observaciones de un estudiante graduado, Manoj Saxena, del laboratorio de Kai Gribenow, un colega alemán que también está en Puerto Rico, pero en realidad fue realizado en el transcurso de un verano por estos 4 estudiantes, 2 de ellos de universidad y 2 de ellos de secundaria, unos chicos muy jóvenes con muchas ganas, así que es un placer presentarles este trabajo. La inspiración de este trabajo es el hecho de que la proteína citocromo C, aparte de su función en la respiración celular, también tiene una función en el proceso de muerte celular programada o apoptosis. La manera que eso funciona es que cuando la célula recibe un estímulo para que lleve a cabo la apoptosis, decide eliminarse a sí misma, lo que sucede es que la proteína citocromo C sale de la mitocondria, donde usualmente funciona, y se asocia con un complejo de proteínas, empezando con el APAF1, para formar lo que se llama el apoptosoma. El apoptosoma es un heptámero, ya donde acá las esferas representan a citocromo C y otras proteínas, que lo que resulta siendo es activar la caspasa 3. Las caspasas son unas enzimas con diferentes mecanismos que llevan a la muerte celular programada o apoptosis. Entonces, ¿qué sucede? Por esa función que tiene citocromo C, se está estudiando como una posible droga anticáncer, ¿no? Si pudiéramos llevar citocromo C a una célula cancerígena que estará produciendo sin fin, podríamos causar la apoptosis en la célula y hacer que se mate a sí misma, se elimine a sí misma. Entonces, hay mucho esfuerzo en ese sentido de desarrollar la proteína. Entonces, en una observación de Manoj Saxena, cuando era estudiante de doctorado, él estaba haciendo ciertas mutaciones con el propósito de acoplar grupos funcionales a la proteína. Para eso incluyó cisteínas en diferentes puntos de la proteína, pero se dio con la sorpresa de que había ciertas posiciones donde las mutaciones tenían cambios
en la actividad apoptótica. Entonces, este es un assay de activación de la caspasa 3 por diferentes citocromas, y esta es la citocroma el wild type, o la nativa, y como se ve aquí, este mutante de alanina a cistina en la posición 43 tiene una actividad elevada, mientras este, por ejemplo, de acá, en la posición 50, tiene una actividad disminuida. Y eso fue algo que él trató de investigar entonces, a ver la estructura si era distinta. Trataron de hacer experimentos por rayos X, aunque no consiguieron buenos resultados, así que lo dejó. Pero a un lado, cuando yo llegué al laboratorio, él estaba ayudándome con mis estudiantes subgraduados de pregrado para armar el laboratorio, y tenía esta observación, así que les dije, bueno, vamos a ver qué pasa con esta proteína, porque estos mutantes tienen actividad distinta, no debe haber un cambio de algún tipo. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Bueno, pues la hipótesis es que esta mutación de un solo aminoácido en la secuencia, son 104, solamente uno de ellos está cambiando en esta posición de la alanina 43, está causando un cambio en la actividad. Okay, pues eso debe ser, típicamente lo que se piensa, ¿no?, es que la actividad, la función de una enzima está relacionada a su estructura. Entonces, si estamos cambiando la actividad, debe estar cambiando la estructura, ¿no? Pero también es posible, como una segunda hipótesis, que además la estructura puede cambiar la dinámica de la proteína. Eso vamos a ver en un momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a expresar la proteína, vamos a hacer experimentos de resonancia magnética nuclear en 2 dimensiones, para ver los cambios que produce esa mutación y comparar las señales y la dinámica entre la proteína mutante y la proteína original, o la proteína nativa, el wild type, abreviado como WT. Bien. Los métodos son bastante sencillos. Es la expresión de la proteína en bacterias en medios mínimos que facilitan la incorporación de isótopos para ser estudiados por resonancia magnética nuclear. Experimentos en 2D, acá se ve un magneto, no logro ver si es el 500 o el 600, pero tenemos 2 de ellos en la universidad, en el centro. Eso permite tomar experimentos cuando necesitamos, y pueden ser experimentos en 2 dimensiones o 3 dimensiones, simples o de relajamiento. Y finalmente comparar la data que tenemos entre los mutantes y la proteína original, para tratar de entender qué es lo que está pasando. Quiero mencionar en este punto que gran parte del verano que hicieron esto los estudiantes se la pasaron optimizando la expresión de la proteína. Y este sistema de citocroma C resulta que es un sistema en verdad ideal para aprender las cosas básicas de la expresión de proteínas, de las bacterias y crecerlas. Es bastante didáctico en verdad, pero acá se ven 3 ensayos distintos de 3 cultivos. Y se sabe que la proteína al final, el citocroma C tiene un grupo, no lo menciono aquí, pero tiene un grupo, un Him, que tiene un ion de hierro, y eso produce que tenga una absorbancia a 410 nanómetros y tiene un color rojo. Entonces, en estos 3 intentos distintos hubo una gran diferencia de producción de proteína. En este casi nada, hubo un poco de expresión, y aquí claramente se ve la expresión de la proteína en el cultivo de bacterias. Bastante bonito. Al final, cuando purificamos la proteína y la ponemos en un tubo, ese tipo, para hacer el RMN, se ve la proteína rojita. Y en verdad que fue una experiencia buena para los estudiantes, incluso de secundaria, que pudieron hacer ese trabajo. Bueno, entonces este es un espectro en una dimensión de protón, o 1H. Se ven aquí todos los átomos de hidrógeno de la proteína. Todos los átomos de hidrógeno son activos en el fenómeno de resonancia magnética nuclear y te da una señal. Pero claro, tenemos alrededor de 680 señales de protones distintas, y en una dimensión están todas solapadas, ¿no?, o overlapped. Entonces lo que hacemos es haber incorporado el nitrógeno 15 en el cultivo, ¿no? Este se incorpora en todos los espacios, todos los átomos de nitrógeno de la proteína van a tener este isótopo que es activo en RMN y te produce una señal, ¿no? Entonces podemos dispersar la señal de una dimensión de protón que está acá, ¿no?, que es el H1, con una correlación con nitrógeno 15, que es esa segunda dimensión, y podemos hacer un espectro en 2 dimensiones. Ahora, lo importante de acá es que solamente que cada pico es una correlación entre un protón y un nitrógeno que están directamente enlazados. Pues esto ocurre en el espinazo de la proteína. Cada backbone o cada espinazo, grupo amido, tiene un par protón-nitrógeno. Entonces eso hace que cada aminoácido
produzca únicamente una señal, ¿no? Bueno, también se observan las señales de las cadenas de los aminoácidos, pero en general por cada pico que se ve aquí corresponde a un solo aminoácido. Ahora, lo importante es que este espectro depende en la estructura de la proteína. Si cambia la estructura, cambia el espectro, y viceversa, ¿no? Se puede ver inmediatamente. Entonces se le llama un fingerprint, o la huella digital de la proteína. Pues, ¿qué pasa entonces en la mutación? Esta es una comparación solamente de las señales del espinazo entre el mutante y la proteína original. Pues hay pocos cambios, pero se ven específicamente unos pocos cambios en el espectro, y eso nos dice que hay ciertas diferencias que se pueden cuantificar. Pues acaso esta es una cuantificación de esas diferencias en el espectro de protón, en el espectro de nitrógeno, y con eso sabemos en qué puntos la estructura que se conoce está cambiando los espectros y por ende la estructura. En su mayoría se debe al contacto directo, que hemos reemplazado una alanina por una cistina y se ha modificado localmente, o sea, acomodado la estructura como tal. Y también hay ciertos cambios en relevo, ¿no? Si este lugar cambia acá porque está cerca, también el que le va a estar cerca en otro lado puede cambiar en sí. Pero es más o menos lo que uno esperaba. En verdad no sería suficiente para decir que es esto lo que produce el cambio. Sin embargo, lo que hicimos además, que es relativamente, bueno, con las mismas muestras y los mismos experimentos similares, es analizar la dinámica conformacional de la proteína. Y esto se puede hacer con la espectroscopía de RMN en varios dominios de tiempo, ¿no? Movimientos muy rápidos, como la flexibilidad de los grupos metilos y del espinazo, o movimientos de dominios grandes de proteínas que hacen las enzimas, ¿no? Entonces hay experimentos que se llaman de relajamiento, que te dan una idea de la dinámica de la proteína, que rápido se mueve. Pues esto es la data, el relajamiento que se llama R1, eso no es importante en ese momento, explicarlo más, solamente ver que hay ciertos puntos en la secuencia que tienen un comportamiento distinto, una dinámica distinta que es más elevada. Entonces, esta es una comparación de la dinámica del mismo experimento entre los aminoácidos, entre la proteína wild type o la nativa y la proteína que tiene la mutación. Y se puede ver que hay un mayor número de aminoácidos con dinámica elevada en la proteína que tiene la mutación. Y lo importante es que se centran en lo que se llama un omega loop, que es un motivo estructural y que está relacionado, que se cree que está relacionado con la actividad de la proteína. Entonces estamos haciendo con la mutación que la dinámica de la proteína se eleve, que se mueva más. ¿Okay? Pues, entonces, nuestra teoría en este caso, y esta es conclusión de esta parte de la charla que se concluye, es que esa misma dinámica de este omega loop es lo que hace que hay un mayor flujo del substrato que activa la proteína. Es decir, la proteína, la citocroma C, puede cambiar el substrato más rápidamente por la dinámica elevada, ¿no? Y activar caspasas, como es una enzima, a un mayor mayor velocidad, digamos, ¿no? Lo que debemos hacer después es hacer la interacción directamente en la citocroma C, en el complejo ese grande de apoptosoma, en solución y en estado sólido, con caspasas, y ver esa interacción directamente. También queremos analizar otros mutantes, como el que había mencionado, de menor actividad. Pero brevemente, antes de concluir, aunque eso lo puse al último minuto, es que ¿qué hacemos luego con la proteína? Lo que queremos hacer eventualmente es enviar la proteína, tener un acarreo de drogas, o el drop delivery, ¿no? Una proteína que llegue a una célula está bien difícil. O sea, uno toma un medicamento, los medicamentos se disuelven dependiendo de su solubilidad, pero una proteína se puede degradar en el trayecto. Entonces es mucho más difícil que llegue una proteína como droga a la célula que es el target, que es el foco. Entonces lo que uno quiere hacer es encapsularla, ¿no? Y hay método de hacerlo, queremos estudiar ese comportamiento. ¿Qué pasa si tenemos un sistema de encapsulamiento de moléculas y queremos que acarree una proteína como citocroma C, ¿no? ¿Qué pasa con la proteína? Para esto, un ejemplo de esto es unos colegas que son químicos orgánicos, son mis vecinos en verdad en el laboratorio, es José Rivera. Ellos tienen unos complejos de guaninas que forman tetrámeros, G-tetras, y los cuales forman cuadruplejos supramoleculares o SGQs, que forman sólidos, y cuando se eleva la temperatura de la solución,
forman nanopartículas. Y es un proceso reversible, que se puede reversir. Y la idea es que uno puede encapsular drogas o incluso proteínas en esas nanopartículas. Ok, pues eso es lo que sucede cuando tenemos esas nanopartículas con la proteína. Tenemos a baja temperatura, un tubo con la nanopartícula y sin la nanopartícula, o los HGQs, y se acelera la temperatura, no sé si se puede apreciar, pero este de acá, que no tiene las nanopartículas, sigue transparente, y el que tiene las nanopartículas está mucho más opaco. O sea, se han presentado unas partículas coloidales que están atrapando la proteína, que nosotros sabemos que eso está pasando en verdad, porque podemos tomar espectros de RMN a distintas temperaturas. Esta es una muestra que tiene citocroma C con nanopartículas que se están formando a temperatura elevada. Esta se supone que formen las nanopartículas a 15 grados, pero en verdad no sucede hasta los 45 o 50 grados, pero se ve que se desaparecen las señales desaparecen en RMN, nos dice que hay una cierta asociación entre la proteína que es soluble y las nanopartículas que son demasiado grandes para que muestren señales de RMN. Pues como hay asociación entre las nanopartículas grandes y las proteínas pequeñas desaparecen sus señales. Entonces sabemos que está ocurriendo una asociación. Eso no es prueba de que sea un encapsulamiento en realidad, pero es bastante probable, y eso se puede verificar con otros métodos. Sin embargo, una pregunta es, bueno, ¿qué pasa con la proteína luego que la has capturado en una nanopartícula? Y cuando la sueltas al medio para que funcione, ¿no? La proteína tiene que estar estable, tiene que tener su función intacta, idealmente. Pues en este sistema que tenemos, que se ha probado con ciertas drogas, para esta proteína por lo menos, intentamos para ver si teníamos una proteína que funcionaba, y para nuestra sorpresa, los espectros de RMN nos dicen claramente qué pasa. Antes del ensamblaje tenemos este espectro de la proteína, está con su estructura intacta, también tiene ahí las nanopartículas antes de formarse, se sube la temperatura de 20 a 45 grados, se forman las nanopartículas, se encapsula la proteína, probablemente, está lista para ser acarreada a donde quieras llevarla, pero cuando bajamos la temperatura, ¿no? Para que suelte la proteína, vemos que la proteína que se desprende, en gran parte ha cambiado su espectro. Estas señales que están bien dispersas, que es la proteína intacta, están más débiles, y hay señales que se han formado ahora que indican que la proteína está desdoblada. La proteína ha perdido su estructura en 3 dimensiones y esa proteína no va a tener función, ¿no? Entonces, bueno, esta es una historia con un final negativo, pero así es la ciencia. Hemos probado que ese sistema no es el indicado. Tal vez lo que sucede es que hay interacciones demasiado fuertes, tal vez hidrofóbicas, que desdoblan a la proteína. Entonces, eso indica que el sistema que tenemos en nanopartículas no es el ideal, pero demuestra que la técnica de resonancia magnética nuclear es muy buena para decirnos qué está pasando con la proteína antes y después del acarreo del drug delivery. Entonces podemos verificar los sistemas que vamos a desarrollar que nos produzcan proteínas intactas y activas y con integridad permanente antes y después, ¿no? Bueno, entonces seguiremos intentando con otros métodos o con otros sistemas de acarreo del drug delivery. Okay, con eso doy mis agradecimientos a Manoj Saxena, que fue el estudiante graduado que comenzó esto es el estudiante de biología, que comenzó con las primeras observaciones, a este grupo de estudiantes de secundaria y un par de universidad que estuvimos con nosotros ese verano, hizo la mayoría del trabajo de expresión, y las facilidades de producción de proteínas y de espectrómetros de NMR del laboratorio que se llama Molecular Sciences Research Center, que está bajo la UPR Central, y la Universidad de Puerto Rico en el campus de Río Piedras. Les invito a visitar la página web de nuestro departamento, que es chemistry.uprurp.edu. Puerto Rico es interesante porque está todo bajo la infraestructura de Estados Unidos, tenemos las becas, los fondos de Estados Unidos, pero es una cultura evidentemente latina y es un buen punto de encuentro entre Sudamérica, Latinoamérica y Estados Unidos, así que tenemos todos los años muchos estudiantes que vienen usualmente porque ya conocen a alguien. Tenemos muchos estudiantes, este año vinieron como 4 estudiantes de Colombia, por ejemplo, para hacer el doctorado. Así que les invito a los estudiantes que están aquí presentes y les interesa un doctorado o maestrías, que nos visiten, pueden acá buscar información sobre mí mismo, Marvin Bairo, es mi nombre, pueden escribir un email y los invito a participar de los programas. Hay muchas oportunidades de fondos para estudios y bueno, con eso agradezco otra vez y cualquier pregunta. Okay. Gracias, doctor. Un ratito, por favor.
Sí, es así, como peruanos brillan en el extranjero, ya es la segunda vez por otra universidad, y es como nos orientan para conseguir becas, fondos, tanto en pregrado como lo hizo él y en posgrado. La señorita Ruth. Doctor Marvin Bairo, en nombre del Encuentro Científico Internacional, le decimos muchas gracias. Para el centro, por favor, una fotito. Señorita Ruth, por favor. En nombre del Encuentro Científico Internacional, le decimos muchas gracias. Con un fuerte aplauso. Toma foto. A ver, un ratito, por favor. Okay. Muchas gracias, doctora. Hemos empezado un poquito tarde, por favor. Continuamos con el magíster y doctor en ciencias biológicas, Pedro Orihuela. Se le invita al doctor Pedro Orihuela. Viene de la Universidad de Santiago de Chile. Él es profesor asociado, es biólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en biología de la Universidad Católica de Chile y miembro de la Academia de Ciencias del Perú, especialista en biología reproductiva. Doctor Pedro Orihuela, por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Acá está. Hola. Perdón. ¿Cómo funciona? A ver, ¿funciona? Ahí. Ajá, ¿ya? A ver, se poseo ahí el punto. ¿Funciona? Y para ver el láser. El láser es... Ya, ya. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Agradezco ya me presentaron, así que agradezco a la organización del Encuentro Científico Internacional, especialmente al doctor Montoya, por participar nuevamente acá en el ESI. Esta es creo que la tercera o cuarta vez que participo en el ESI. Hace como 7 años fue la última vez, que justo aquí mismo, pero antes, antiguamente, fue cuando era la Católica, etcétera. Bien, yo lo que les voy a contar son investigaciones que he venido desarrollando en el laboratorio de la Universidad de Santiago de Chile, sobre algunos aspectos en los cuales nosotros estamos desarrollando nanopartículas de diferentes estructuras con la finalidad de encapsular drogas anticancerígenas, ¿no? Como una nueva alternativa, como una nueva terapia complementaria para el tratamiento del cáncer. Y como mi laboratorio es inmunología de la reproducción y yo soy especialista en biología de la reproducción, formado en el laboratorio de biología del desarrollo en la Universidad de San Marcos, no sé si ustedes lo conocen, pero algunos de repente, los más antiguos, con el doctor Víctor Ichiyama, allá en San Marcos. Nosotros estamos enfocados al cáncer reproductivo, principalmente el cáncer de endometrio y el cáncer de próstata, que ahora con la exposición a estrógenos ambientales, a la comida chatarra, etcétera, al uso de anticonceptivos, etcétera, ha ido en aumento en las sociedades occidentales principalmente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la nanotecnología, o la nanociencia primeramente, es el estudio de los materiales en las dimensiones de nano. Y como físico-químicamente, en las dimensiones de nano, el orden de 10 a la menos 9 metros, estas cambian sus propiedades físico-químicas, lo cual les da unas ventajas como para posibles aplicaciones tanto en el uso, ¿no? en el uso de la industria cosmética, en la industria alimentaria, en la producción de nanomateriales, en los productos tecnológicos y principalmente en las aplicaciones biomédicas como transportadores de drogas, principalmente. Como dijo por ahí el doctor que me precedió, Byron, es la mejor manera de el estudio sitio dirigido de las drogas, porque antiguamente, ahora uno cuando toma medicamentos, estos medicamentos prácticamente llegan a todo el sistema, ¿no? En cambio, con el proceso de sitio dirección,
y liberación controlada en el tiempo, uno puede tener, a partir principalmente de nanopartículas, uno puede tener la droga que llegue específicamente en el lugar donde quiere que la droga actúe, ¿no? Y además que prolonga la vida media de la droga. Así evita los efectos colaterales, ¿no? Y sistémicos que, por ejemplo, tienen los fármacos quimioterapéuticos. Y muchas veces uno, más que morirse del cáncer, se muere por el tratamiento de la quimioterapia o la radioterapia. Bien. Aquí podemos ver, ¿no?, el aumento en la incidencia de cánceres reproductivos, principalmente el cáncer prostático. Yo personalmente, evidentemente a la edad de uno ya uno tiene que preocuparse del cáncer de próstata o de la hiperplasia prostática, etcétera, ¿no? Más si le gusta la buena vida. ¿Okay? Bien. Pero también el cáncer de endometrio, también. Ahora, con el cáncer de endometrio principalmente se asocia a la exposición de estrógenos y está asociado a la menopausia, principalmente, ¿no? Y al uso de terapias de reemplazo hormonal, etcétera, ¿no? El endometrio, para los que no están muy enfocados, es el epitelio que recubre el útero, y como la mayoría de cánceres se divide en varias fases, principalmente entre la fase 1, que es localizado, a la fase 4 metastásica, que ya prácticamente invade el tejido linfático y puede invadir otros órganos. Con respecto a la próstata, que es un órgano muy importante en el proceso reproductivo, ya que es el órgano que produce, ¿no?, el líquido por el cual se contienen los espermatozoides. Es el que administra la mayor parte del líquido por el cual los espermatozoides sobreviven dentro del tracto genital femenino. Es una glándula también, ¿no?, que también tiene diferentes estadios, y está entre el estadio 2 y 3, y como ustedes saben, los tratamientos están asociados principalmente al uso de antiesteroides y el uso de drogas quimioterapéuticas, cirugía radical. La cirugía radical, por ejemplo, de próstata o de histerectomía, en muchos casos va a llevar a la infertilidad, de todas maneras. Lo cual, como ahora la fertilidad está siendo, como se dice en las sociedades occidentales, principalmente aplazada, ¿no? Y ahora ya uno no tiene guagua a los 20, 25 años, sino pasado los 35, 40, ¿no?, que justo es el periodo donde aproximadamente uno tiende a desarrollar estos tipos de patologías. Bien. Acá las ventajas, en esta diapositiva les presento las ventajas en cuanto al uso de la nanotecnología, principalmente al uso de nanopartículas en el tratamiento principalmente del cáncer. Por ejemplo, mejora la solubilidad de los fármacos. Al estar encapsuladas, evita también la degradación de estos fármacos y aumenta la vida media. Son fácilmente transportadas por el sistema sanguíneo, principalmente, ¿no? Por ejemplo, las drogas, muchas drogas que son, por ejemplo, esteroides, son muy difíciles de transportar en el plasma. En cambio, si uno los recubre con un material soluble en el plasma, pueden ser transportados fácilmente. Normalmente las células cancerosas o los tumores cancerígenos están rodeados de capilares que tienen fenestraciones. O sea, aberturas por las cuales permite el paso de materiales, etcétera. Bueno, uno también puede utilizar estas aperturas para poder estimular o inducir la acumulación de las nanopartículas con la droga quimioterapéutica y que puedan penetrar fácilmente el tejido cancerígeno. Es lo que se llama EPR, o Enhanced Protection Release, o liberación prolongada aumentada. Es una particularidad muy importante, o una propiedad muy importante para poder aplicar a estas nanopartículas. Son fácilmente endocitadas, las nanopartículas son fácilmente endocitadas. Y además, como les dije, tienen la liberación controlada y tienen una vida media mayor. Aquí, en esta parte de acá, uno puede ver los efectos agudos que tienen en el plasma cuando aplican las nanopartículas en una sola, o aplican la droga quimioterapéutica en una sola dosis. Mientras que cuando uno lo aplica en nanopartículas, estas pueden ver la vida media es mucho mayor y además está en el rango terapéutico, principalmente, que es lo que uno quiere. Esto también reduce la resistencia, principalmente la resistencia a antibióticos o la resistencia que tienen las células cancerígenas también. Muchas células cancerígenas se vuelven de alguna manera también resistentes a los fármacos. Bien. Nosotros en el laboratorio estamos probando una nueva droga, que es el 2-metoxiestradiol, que es un derivado de los estrógenos, es un metabolito
que se supone, por lo general los estrógenos, una vez que cumplen sus funciones, son metabolizados en el hígado, para luego ser eliminados a través de la orina o las heces, etc., ¿no? Bien, y antiguamente se creía que era un producto de desecho. Mi laboratorio ha hecho ya hace unos 10 años de investigación en 2-metoxestradiol, y una de las propiedades que tiene el 2-metoxestradiol